Hola y bienvenido a Vitamina Online, este espacio en el que cada semana nos acercamos a la Biblia para ir descubriendo su mensaje, porque estamos convencidos de que este mensaje nos ayuda a vivir vidas con sentido y con propósito. Quiero hacerte una pregunta que tal vez te sorprenda, pero que muy probablemente te has hecho en alguna ocasión. La pregunta es, ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Esta es una pregunta difícil de responder, muy difícil de responder. Hubo un escritor que dijo una vez que era en realidad una pregunta sin respuesta, porque cualquier respuesta que pudiéramos dar quedaría siempre corta, le faltaría contenido. Para algunas personas Dios es un juez que está pendiente de marcar sus normas y que espera que las sigamos y que en función de si lo hacemos o no, nos premia o nos castiga. Para otras personas, Dios es algo así como a quien consultárselo todo. Y entonces yo decido qué quiero preguntarle y sobre qué quiero que opine en mi vida y sobre qué quiero que me dé referencias en mi vida, pero no para todo, solo para ciertas áreas. Para otras personas, Dios es alguien a quien tener en cuenta cuando no quiero problemas, porque aparentemente si me acerco a Él, mi vida va a ser más cómoda. Así que usan a Dios como si fuera una póliza de seguros. Pero cuando llegan los problemas y las dificultades, se sienten frustrados. Para otras personas, Dios es un amigo a quien contárselo todo, para sentirnos mejor, para poderle dejar a Él pues todas nuestras cargas, pero nada más. Y no tomamos el tiempo de escucharle, y no tomamos el tiempo de saber cuál es su respuesta para cada una de nuestras preguntas o de nuestras cargas. Lo cierto es que la Biblia nos habla mucho de Dios. Es un libro extenso en el que tenemos mucha información sobre Dios. Hay capítulos y capítulos explicándonos detalles sobre cómo es Él. Especialmente detalles sobre cuál es su carácter, qué características tiene Dios y cuál es su forma de actuar. Y si nos acercamos a la Biblia y leemos y profundizamos y estudiamos en ella, vamos a ir descubriendo cada uno de esos aspectos. La Biblia nos habla de Dios como el creador del universo, como quien tiene el control de todas las cosas, como el ser supremo que lo sabe todo. Pero también nos habla y mucho sobre su amor, sobre su paciencia, sobre su misericordia, sobre la paz que puede darnos, sobre la forma en que nos trata, sobre el cariño con que nos habla. Todos esos aspectos los vamos descubriendo a medida que vamos leyendo la Biblia. Pero hoy me quisiera centrar solo en el primero de ellos, en el amor. Y voy a hacerlo leyendo un texto que probablemente sea el texto más leído de toda la Biblia, más repetido de toda la Biblia. Está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, y dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Como te decía, es un texto muy conocido y que incluso es posible que hayas tú leído alguna vez o repetido de memoria. Pero es un texto en el cual se explica muy claramente que por encima de cualquier otra característica, por encima de cualquier otro detalle del carácter de Dios, el que destaca por encima de todos es su amor. Y sobre ese amor de Dios quisiera compartirte tres cosas de forma rápida. La primera es que es un amor que toma la iniciativa. Es Dios quien se acerca al mundo. Es Dios quien mira al mundo y ve que el mundo está perdido sin Él. Y es Dios quien decide, por amor, tal como nos dice el texto, quien decide dar solución a ese problema que el mundo tiene. Ese es el primer aspecto del amor de Dios que quería compartir contigo. El segundo aspecto es que es un amor que actúa. Dios no solo nos ama, sino que Dios se acerca. Dios viene al encuentro de cada uno de nosotros. Dios pone ese amor en acción. Dios, dice el texto de Juan, que envía a su Hijo al mundo, envía a Jesucristo al mundo para solucionar el problema que el mundo tiene. Y es un problema llamado pecado, es un problema de no hacer las cosas como debemos, es un problema de no ser capaces de vivir nuestra vida como Dios espera. Y Dios, ese amor que siente por cada uno de nosotros, le lleva a actuar. Así que Dios ama en primer lugar, Dios actúa en segundo lugar. Pero el tercer aspecto de ese amor es tan importante como el primero
y como el segundo. Y es que es un amor que espera respuesta de nuestra parte. El texto no solo nos dice que Dios nos ha amado. El texto no solo nos dice que Dios ha enviado a su Hijo al mundo, sino que el texto acaba diciéndonos que por esos dos motivos Él ha habilitado que si nosotros creemos en Él, tendremos vida eterna. Nuestra vida no acabará aquí, cuando muramos, sino que continuará más allá con Él. Esa es la respuesta que Él espera. Así que el amor de Dios es un amor que actúa, es un amor que se pone en marcha, que se acerca a nosotros, que es extraordinario y que no alcanzamos a comprender, pero que espera una respuesta de parte nuestra. La respuesta que espera es que creamos en Él. El texto nos dice que aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creer en Dios no es solo conocerle. Creer en Dios no es solo acercarse a Él. Creer en Dios no es solo siquiera aprender cosas sobre Él. Creer en Dios es confiar. Confiar absolutamente en Él. Confiar en todas las áreas de nuestra vida. Confiar en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y eso se traduce en ponerle a Él en el centro de nuestra vida. Esa es la respuesta que Dios nos invita. Dios nos ama tanto, sea cual sea nuestra situación, sea cual sea nuestro problema, sea cual sea nuestra realidad. Dios nos ama tanto que decide acercarse a nosotros y nos ofrece que podamos responder a ese amor. Así que yo te quiero animar a que lo pienses, a que valores cuál es tu relación con Dios, a que valores en primer lugar cuál es tu imagen de Dios. ¿Es un juez? ¿Es alguien que soluciona problemas? ¿Es alguien que da respuesta? ¿Es alguien a quien explicarle cosas? ¿O es mucho más? Si realmente crees que Dios es ese ser supremo, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo conoce y que tiene todo el poder, te animo a que confíes en Él, a que creas en Él y a que descanses en Él.